La editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia hace parte, una vez más, de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, desarrollada del 6 al 22 de agosto de 2021, esta vez, debido a las actuales circunstancias, en su versión digital. En esta ocasión, se presentarán 23 libros y 3 revistas en distintos eventos, a través de las plataformas virtuales de la feria y de las redes sociales de la editorial. Así se continúa consolidando la misión: divulgar las publicaciones académicas e investigativas producidas en la universidad con alta calidad y de esta manera aportar a todos los campos de la comunidad local, nacional e internacional. Están todos invitados a participar en los eventos de esta edición de la Feria del Libro de Bogotá y seguir las redes sociales para estar al tanto de todas las novedades de la editorial UPTC. En audio. Cordial saludo. Les habla Lidia Esperanza Riscanevo Espitia, editora en jefe de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La editorial UPTC y la Vicerrectoría de Investigación y Extensión les extiende un saludo de bienvenida, desde luego, a nuestros investigadores y autores, como también a nuestros internautas, quienes nos están acompañando en este momento a través de las redes sociales y las plataformas dispuestas por la FIL. Este es nuestro tercer lanzamiento en la colección de la editorial del año 2021. Hoy, con una temática muy importante en el área de educación matemática. Hoy estamos haciendo la presentación del libro Resolver problemas matemáticos, cuestión de creencias. Es un interrogante que este libro viene desarrollando a lo largo de su texto y que la editorial ha considerado que va a ser una consulta prioritaria para estudiantes en formación de las licenciaturas en Matemáticas y Estadística, de maestros en ejercicio y de formadores de profesores. ¿Por qué fundamentamos esta afirmación? Porque a lo largo de este texto nos damos cuenta cómo se refleja un proceso investigativo juiciosamente cuidado en el que se indaga sobre las creencias del profesor y de los estudiantes de la resolución de problemas. Un valor agregado de este libro es que lo hace e impacta en la educación superior. Tenemos mucha literatura que ha trabajado esta temática, pero casi siempre se concentran en la educación básica y en la educación media. Sin embargo, este libro tiene el alcance de la educación superior y no solamente lo hace en aquellos programas en los que su columna vertebral son las matemáticas en su plan de estudios, sino que lo hace de una manera muy amplia en programas efectivamente aquí de la seccional de Duitama de nuestra misma universidad. A lo largo del texto, este proceso investigativo se fundamenta en un acervo teórico muy bien argumentado en su primer capítulo, donde presenta algunos referentes teóricos que acoge perspectivas de algunos investigadores, algunos desde la comunidad anglosajona, francesa, brasilera y también nacional, que nos dan como una amplitud a lo que vamos a entender por resolución de problemas, desde luego también que vamos a entender por creencias. ¿Y cuál es la diferencia entre un problema y un ejercicio? Eso es nuestra conversación, o ahí será el tema de conversación con nuestros autores. Antes de dar paso entonces a esta temática tan importante y, como ustedes se van a dar cuenta, tan impactante para nuestros estudiantes, porque pues delimita también la perspectiva de aprender y de enseñar matemáticas, quisiera que pudiéramos presentar a nuestros autores investigadores, un pool de 4 autores que tienen una mirada bastante amplia de este campo investigativo y que nos están hablando, están interactuando con nosotros a través de 4 voces, desde 4 sitios diferentes, que es el segundo y otro valor agregado que en este momento voy a resaltar. Una voz que habla desde un semillero de investigación, 2 voces que nos ubican desde el ejercicio docente y de profesores que en este momento están en educación media, y la voz de una maestra formadora de formadores que es quien dirige y quien apoya este proceso investigativo inmerso dentro del grupo EduMaes,
de la Facultad de Duitama. Les voy a dar la palabra, no importa cómo quieran hacerlo, en el orden que quieran, para que puedan presentarse, pero además puedan irnos contextualizando cómo fue ese proceso colaborativo en el desarrollo de este proceso investigativo que se despunta como colaborativo. Entonces, quien quiera participar de inicio, le doy la palabra. Bueno, buenas tardes para todos. Para todos, quisiera presentarme. Yo soy Erika Ricardo, estudiante de la licenciatura en Matemáticas y Estadística de la UPTC, y quisiera iniciar dando el agradecimiento a la editorial UPTC y a la Feria Internacional del Libro por darnos este espacio para pues compartir con todos ustedes lo que ha sido todo este proyecto, todo este proceso. Y pues respondiendo a la pregunta de cómo ha sido ese proceso escritural, y partiendo de que hablamos de las creencias, yo como estudiante de la licenciatura pues tenía una creencia muy negativa, ¿no? A mí me dicen escribir un libro, pues yo creía antes que pues para eso eran los investigadores, ya tendrían que ser profesores con doctorado, todo eso. Pues yo no me imaginaba que yo como estudiante pudiera ser parte de este proceso, pero a partir del proceso pues se fue volviendo esa creencia negativa a una creencia muy positiva, puesto que pues gracias al grupo de investigación y desde un primer semestre que yo llegué, yo me he venido formando y adquiriendo todas esas competencias investigativas que día a día se fueron sumando hasta lograr estar junto a mis compañeros pues en este proyecto tan magnífico. Gracias, Erika. Es la voz de Erika, estudiante del semillero, ¿cierto? ¿A partir de qué semestre te vinculaste al semillero, Erika? Desde el primer semestre que ingresé a la universidad, estoy con el grupo de investigación EduMAIS. Ah, ok. Entonces es una cultura de formación para la investigación que tiene este producto tan maravilloso como es el capítulos en los cuales intervienes en el libro. Ahora damos paso a la voz de nuestros maestros en ejercicio. Si quiere, podemos empezar con Diego. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Eh, de nuevo, no nos cansaremos de agradecerle a la editorial y a ustedes por permitirnos este espacio. En primera instancia, bueno, yo soy docente en este momento. Estoy laborando aquí en Yopal y ¿qué me deja esa pregunta? Me deja me despierta bastantes emociones positivas. Positivas porque fue un aprendizaje netamente guiado por muchas voces, en donde nos apoyamos mutuamente, en donde cada uno tenía una perspectiva, se aprobaba por todos, se discutía de la mejor manera y fue un proceso en el cual se ha venido enseñando día a día, exclusivamente me sigue enseñando el libro en este momento, que me ha impactado a mi vida y a mi formación. Entonces, bastante agradecido con mis compañeros y con el grupo que trabajamos, claramente también con el libro, porque, eh, bueno, hoy estamos aquí exponiendo nuestro resultado de tanto esfuerzo. Gracias, Diego. Al igual que seguramente lo vamos a escuchar de Sergio, esta voz de estos maestros en ejercicio se torna muy relevante en la perspectiva colaborativa escritural porque son ustedes quienes directamente interactúan de manera muy inmediata con los estudiantes, ¿no? Pueden contar a través de todas las posibilidades, pues lo que están viviendo día a día y así de llenar de experiencias a su grupo, como seguramente nos lo va a relatar más adelante. Le damos el espacio a Sergio. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a la editorial UPTC, a la Feria Internacional del Libro, por brindarnos este espacio. Pues ha sido una experiencia muy bonita, ha sido una experiencia formativa y sobre todo reflexiva, ¿sí? En, en este momento no estoy ejerciendo como docente, pero sí tuve la oportunidad el año pasado de ejercer con mi compañero Diego en el mismo colegio, ¿sí? Y nosotros hablábamos en descanso, en horas libres acerca de esto, generábamos ideas del libro, nos reuníamos
vía virtual también con mis otros compañeros, y pues como ha sido un proceso prácticamente que unos 3 años, pues cuando estábamos inmersos en el semillero, nos apoyábamos mucho con la profe Clarita, Erika y los demás los demás miembros del grupo EduMaes, ¿sí? En- nos apoyábamos muchísimo en cuanto a, a, a lo que son los aportes, ¿sí? No había, digamos, como que una jerarquía que esto, que lo otro, no todos aportábamos por igual. Gracias, Sergio. Resaltas muy bonito que conversaremos ahorita con la profe Clara, y es eso de que nadie es poseedor completo del conocimiento, ¿no? Entonces son tan válidos los tuyos como los de Erika, desde el estudiante de semillero, y como seguramente los de Clara como formadora de profesores. Entonces, qué bonito escuchar que se valoraron ese tipo de saberes y que son los que han permitido construir entonces este texto. También llama la atención que son 3 años, ¿no? 3 años de venirlo consolidando, un proyecto que finalmente, para beneficio de todos y también de la editorial, alegremente damos hoy la apertura a que se pueda divulgar. Profesora Clarita, sin más preámbulos, su merced como formadora de profesores, como el apoyo directo y la columna vertebral de este grupo y de este ejercicio escritural, te damos la palabra. Gracias, profe Lida. De verdad, un honor estar aquí en este escenario para poder compartir con la comunidad el resultado de este trabajo de investigación que hemos construido a lo largo de estos años. De verdad que un agradecimiento a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, a la Dirección de Investigaciones, a todo tu equipo bajo tu liderazgo de la unidad editorial por acompañar a los grupos de investigación en el fortalecimiento mismo de cada grupo, y EduMaes lo necesitaba. Esto es para nosotros una inspiración y una motivación para continuar y seguir creyendo que se pueden hacer muchas cosas y que contamos con el apoyo en todas las dimensiones por parte de la institución y todo su equipo administrativo que se convierten en una familia. A todo el equipo editorial, de verdad, muchísimas gracias, porque en este año de todo este proceso, la verdad que aprendimos mucho con ustedes. Para complementar la respuesta que han dado mis compañeros coequiperos de este sueño que hoy logramos, quiero también retomar lo que decía Erika. Como estamos hablando de creencias, entonces partimos de esa falsa creencia que un libro solo lo publican aquellos que son escritores y que además son reconocidos. Este libro da cuenta de que sí son posibles esos sueños, en la medida, por supuesto, que haya una dedicación, un compromiso, una pasión por ese quehacer, y en este caso la motivación que teníamos frente al develar las creencias dentro de la resolución de problemas en matemáticas. Nosotros arrancamos, digamos, para hacer este libro, gracias a una convocatoria de la DIN para hacer publicación de los resultados de investigación, y tomamos ya otras rutinas del equipo de trabajo, en el sentido que tenemos sobre la mesa los informes, los resultados de investigación, las experiencias vividas en congreso, a través de las ponencias que se hacían, el diálogo mismo al interior del grupo, así como con otros expertos, y empezamos a darle otra mirada, una mirada más reposada, más analítica, más crítica, el hecho de tomar decisiones en conjunto y decir qué queremos consignar en el libro y cómo lo vamos a mostrar, porque igual tenemos, o sea, de la experiencia del grupo, hay mucho material y hay muchas cosas aún por contar. Entonces, cuando empezamos a delimitar el eje de este libro, entonces, pues, fue un trabajo, como lo decían ellos, Sergio, Diego, de camaradería, de confianza, donde las voces tenían igual, eran equiparables. No por el hecho que yo sea la coordinadora del grupo y que coordinara la investigación, tenía la última palabra.
uno orienta, uno apoya, pero uno como director, como tutor de semilleros, ya con Diego y Sergio luego como colegas, porque ellos estuvieron en la transición de ser semilleros y luego ya ejerciendo como tomar otra mirada un poco más madurada ya en la acción también con los niños, lo que tú decías, importantísimo. Entonces nos permitía canalizar y tomar mejores decisiones. Ahora, el hecho que decidimos tomar la decisión de estructurar 3 capítulos da cuenta en el primero, de mostrarle al lector un panorama teórico, metodológico de lo que son las creencias, de lo que es considerada la resolución de problemas, como tú lo decías, y de aportar desde el mismo capítulo 1 una serie de reflexiones para los maestros en ejercicio, en formación, sobre lo que implica hacer resolución de problemas en el aula de matemáticas. Ya el capítulo 2 y 3 decidimos orientarlos a mostrar la experiencia investigativa alrededor de esas creencias que tienen los estudiantes de primer semestre, y en el tercer capítulo las creencias de los profesores que orientan en la Facultad de Uitama esas matemáticas en primer semestre. Nos enfrentamos a un universo nuevo, pero lleno de avatares y de alegrías en este proceso de construcción del documento, pero hoy me siento muy orgullosa y muy feliz como ellos por haberlo logrado. Y pues ya ahorita ya les vamos a contar algunos elementos de los capítulos para animarlos y motivarlos a que lo consulten, y a aquellos estudiantes que nos escuchan, que vale la pena participar en los grupos de investigación, porque se gana mucho, mucho, mucho. Bueno, cierro allí. Muchísimas gracias. Gracias, autores e investigadores de nuestro texto. Bueno, bajo este preámbulo de motivación y de inspiración, que lo que nos está reflejando es un proceso formativo para la investigación y que en algún momento debió haber sido considerado un problema, ¿no? No matemático, pero debió haber sido considerado un problema, pero que vemos felizmente resuelto. Entonces, pues vamos a dar paso a que nos comenten exactamente qué contiene el libro, específicamente en sus capítulos, y cuáles son esos nudos y esos desenlaces y esos entretejidos que se expusieron para que podamos ver finalmente el impacto en nuestras comunidades. Entonces, doy paso para que podamos dar apertura a la presentación. Vale, entonces quiero contextualizar un poco del grupo, su preocupación. El grupo de UMAES es un grupo que le interesa, indaga todo lo relacionado con la formación de maestros de matemáticas. Nosotros estamos adscritos a la licenciatura en matemáticas y estadística, ahora llamada licenciatura en matemáticas de la Facultad Seccional de Uitama. Las preocupaciones que teníamos como grupo y como facultad estaban, digamos, relacionadas con las dificultades que presentan los estudiantes cuando ingresan a la universidad, ¿sí? Nuestra facultad, voy a contarles para la gente que no conoce de nuestra universidad, es una universidad multicampus y tiene una facultad en la ciudad de Duitama. Esta facultad es de carácter multidisciplinar porque pues tiene 3 carreras relacionadas con la administración, una carrera de ingeniería, una carrera de diseño industrial y 2 programas de formación de maestros. Estos programas, los 6, porque diseño industrial no contempla en primer semestre un curso, digamos, relacionado en el marco del fundamento de la matemática. Las demás carreras sí contemplan un curso que bien se llama fundamentos o cálculo diferencial. Hay una preocupación de los docentes y nosotros como escuela y como grupo que digamos se preocupa por todo aquello que ocurre alrededor de la enseñanza de las matemáticas, la queja constante de la reprobación de los estudiantes, y los altos índices de reprobación lo muestran, como asignaturas relacionadas con las matemáticas son los causales de reprobación y a veces de deserción en la facultad. Y esta preocupación no es únicamente nuestra, sino en general de cualquier facultad o institución donde se manejen las matemáticas. Además, pues, partir del hecho que las matemáticas es considerada una asignatura, el coco,
¿cierto? Bastante compleja, que requiere de muchos procesos de memorización, de fórmulas, de ejercitación, etc. Entonces, eso genera en los estudiantes cierta apatía a la asignatura e incluso toma decisiones para su proyecto de vida en términos de decidir o no que su camino que elija tenga o no que ver con matemáticas. Entonces, digamos, ante este panorama de no un registro, de saber por qué piensan nuestros estudiantes frente a la resolución de problemas, porque igual, a nivel institucional nosotros tenemos programas y se hacen pruebas, de hecho la escuela lidera un programa que se llama Plan Padrino. Los estudiantes de primer semestre hacen un curso corto donde son evidentes las ausencias de competencias para resolver problemas. Dejan en blanco, digamos, los pliegos frente a un problema. Entonces es notorio, pero no había un estudio que registrara e indagara el por qué. En nuestro recorrido histórico, teórico y de antecedentes investigativos, pues encontramos estudios de la resolución de problemas centrados mucho en las heurísticas. De hecho, el grupo de UMAES, su primera pregunta fue, ¿cuáles son las estrategias que me van a favorecer la competencia matemática de resolución de problemas? Y en el camino dijimos, no, es que la resolución de problemas es relativa al sujeto. Y entonces, y no va ligada solamente de las estrategias. Si digamos, nosotros nos montamos en la postura de Schoenfeld y entonces dice, no, es que no es solamente la heurística, es también reconocer los conocimientos previos que tiene el estudiante, su sistema de creencias, es decir, sus conocimientos subjetivos que ha construido a lo largo de la vida, y escolar y social con las matemáticas, porque pues para nadie, digamos, es un secreto cuando se escucha matemáticas, todo el mundo como que se eriza porque es algo complejo. Entonces, pues nosotros dijimos, no, esto hay que orientarlo por las creencias que no ha sido suficientemente valorado y es necesario explicitar, oiga, ¿qué están sintiendo nuestros estudiantes de la facultad frente a la resolución de problemas? ¿Cuáles son sus creencias? Y además también identificar los profesores, qué estamos pensando, porque muchas veces decimos, no, nos basamos en resultados estadísticos de que cuántos pierden y no, porque es que no estudian, pero realmente hay que atacar el origen. Y entonces consideramos que este libro va a aportar muchísimo a la reflexión y a concientizarnos un poco y a los profesores desde nuestra práctica pedagógica y a los estudiantes de que la resolución de problemas es para todos. Que yo me tarde más tiempo es otra cosa, porque tengo un nivel de aprendizaje y unas formas diferentes de aprender, pero, pero bueno, es la idea. Siguiente, Erika, por favor. Entonces ahí, digamos, de todo ese bagaje que presentamos allí en el capítulo 1, damos, digamos, una explicación de por qué abordamos la creencia de los estudiantes y las creencias que tienen los profesores. Y cerramos con unas reflexiones que igual al final retomaremos. Entonces voy a dar paso a Erika para que contextualice un poco esas claves teóricas que fueron los ejes de análisis de nuestra investigación. Gracias, profe Clarita. Pues para nosotros como equipo era muy importante tener como partir de la teoría y tener muy claros ciertos conceptos, ¿no? Pero entonces, para iniciar, hicimos un recorrido en la literatura acerca de la resolución de problemas en la educación matemática, donde encontramos, pues, obviamente, el padre de las matemáticas, Polya, quien menciona que la resolución de problemas pues tiene que ser un proceso netamente lineal, donde el estudiante pues al encontrar un problema pues tiene que comprenderlo, concebir un plan para luego ejecutarlo y por último pues examinar cómo fue su solución, si le sirvió o no, y si en caso de que no pues no haya servido pues vuelva a iniciar con este proceso. Entonces, también encontramos la postura de Schoenfeld, quien hace una crítica a Polya en donde dice, no, no tiene que ser pues precisamente un proceso lineal, porque el estudiante puede ir y venir de un paso a otro. Entonces, pues ya no lo llamamos pasos porque ya no es un proceso como tal, sino que Schoenfeld lo define como dimensiones. Estas dimensiones, pues, que menciona Schoenfeld son 4, donde encontramos las heurísticas, pues que son todas estas estrategias que utiliza el estudiante para resolver su problema, donde utiliza pues patrones, dibujos,
fórmulas para llegar a la solución. Los recursos en los que están los conocimientos previos que el estudiante posee y con el que logra entender pues este problema, lo que le están pidiendo y cómo lo puede abordar desde los conceptos matemáticos. El control, que está muy ligado a la metacognición, que es cuando el estudiante pues se evalúa en su proceso de resolución de problemas, si lo está haciendo bien, cómo lo está haciendo, y pues como lo decía metacognición, pues aprender a aprender. El estudiante está en una constante evaluación de su proceso. Y por último, el sistema de creencias. Pues en este sistema de creencias se basa nuestra investigación, tanto en las creencias del estudiante como el profesor. Pero antes de hablar de sistema de creencias, es importante pues asumir que es creencia, ¿no? Entonces la creencia para nuestro grupo y teniendo en cuenta el paneo que se hizo por los diferentes autores, porque muchísimos hablan de creencias, entonces el grupo decide asumir la creencia como un conocimiento subjetivo que el estudiante adquiere de acuerdo a la experiencia y que también se ve influenciado con su profesor de matemáticas, ¿no? Porque pues prácticamente las matemáticas las abordamos según lo que nos explique nuestro profesor de matemáticas. Entonces el profesor tiene un rol súper importante porque nos está influenciando tanto las creencias positivas como las creencias negativas que tengamos sobre ello. También para nosotros es importante en la teoría tener claro conceptos como creencia, ya lo decíamos, problema, que Villalonga, por ejemplo, en el 2017, y es el concepto que más nosotros, pues, centramos en nuestra investigación, que problema era aquella situación que le presentaba al estudiante un planteamiento donde le denunciaba qué tenía que hacer, ¿sí? Entonces, para nosotros eso es un problema, pero también tenemos una tipología de problemas y que muchas veces nosotros yo como futura docente y los profesores que ya están en ejercicio, pues entonces nos vemos como envuelto en eso, ¿no? Porque muchas veces creemos que un ejercicio es un problema, ¿no es cierto? Un ejercicio netamente algorítmico, nosotros lo estamos creyendo que es un problema y eso es lo que le estamos llevando a nuestros estudiantes. Entonces viene la tipología de problemas que Abarrantes en el 89 pues nos enuncia 7 tipologías en las que enuncia el ejercicio, que es el procedimiento de algoritmo, los problemas de palabras, que son ejercicios nuevamente, pero que los disfrazan en un contexto, pero que al final todo ese enunciado que nos decía con palabras llega nuevamente a un algoritmo. Igualmente los problemas para ecuaciones, entonces llega todo el enunciado a una simple ecuación que se soluciona con simples pasos y no deja que el estudiante como que razone y argumente un proceso, ¿sí? Problemas de la vida real, que ya son situaciones en contexto y situaciones problemáticas que son en el contexto propio de las matemáticas, por mencionar algunos. También teníamos que, como equipo, dijimos que teníamos que tener muy en claro qué era la resolución y la solución, porque muchas veces encontramos que hablamos de solución de problemas y otras de resolución de problemas, y no hay como una diferenciación entre ellas, ¿sí? A veces nos referimos a lo mismo, pero para nuestro estudio, la resolución va a ser el proceso de resolver dicho problema. Y es el proceso que me va a llevar a una solución. Y la solución, pues, sería la respuesta a la que se llega a partir de la resolución. Entonces, ya pues teniendo esto en cuenta, mi compañero Diego les va a comentar lo que se encontró en las creencias de los estudiantes. Muchas gracias, Erika. Bueno, comencemos sobre qué quisimos nosotros encontrar en las creencias de los estudiantes, partiendo de que devolvámonos un poco en el tiempo para todo el auditorio, para los que me están escuchando, a esa época en donde aprendimos matemáticas, ya sea en el colegio, en la universidad o en algún otro tipo de institución. Y miremos, fijémonos, qué sentimiento me transmitía las matemáticas. ¿En verdad era bueno para matemáticas? ¿Cómo me iba en matemáticas? ¿Sí? De allí dependen muchas situaciones que nosotros tuvimos en cuenta para esa investigación. Ya pues nos dijo nuestra compañera Erika, diferencia entre problema y ejercicio, el docente como un rol de orientador, ¿bien?
y también de pronto actitudes que nosotros y la sociedad nos imponen en cuanto a la matemática. Nosotros nos centramos en estudiantes de primer semestre que ya traen creencias del colegio, ¿sí? Que inician un nuevo proceso de creencias con los docentes de, perdónenme un momento, eh, que tienen sus creencias y que inician con las creencias nuevas en la universidad, ¿cierto? Entonces, teniendo claro eso, nosotros partimos a realizar una investigación mixta, recorriendo variables cualitativas y cuantitativas, de acuerdo a las creencias, denotándonos en algunos ciertos aspectos con los estudiantes de 6 carreras, porque resulta que en la universidad en primer semestre, diseño industrial, no cuenta con alguna materia vista o relacionada con matemáticas. Dentro de esas carreras podemos destacar la licenciatura en matemáticas. Se realizó un muestreo, que ya pues lo pueden ver mucho más explicado dentro del libro. Se aplicó un cuestionario y ya netamente aquí ya empezamos a notar creencias. A la hora que nosotros diseñamos el cuestionario en el grupo de trabajo, vimos que cuando lo fuimos a aplicar, porque tuvimos el privilegio de aplicarlo presencialmente con estos chicos, nada más al decirles cuestionario en matemáticas de creencias, o sea, ellos se asustaron, pensaron que era un cuestionario, no sé, de ejercicios, problemas, oiga, me van a preguntar qué tan bueno soy yo en matemáticas, yo no fui tan bueno, preciso hoy que no estudié, no traje calculadora, entonces todas esas cosas que se le vienen a uno a la cabeza y que a mí también me pasaban, por ejemplo, que yo partía en que, oiga, yo soy muy bueno en matemáticas porque hacía cálculos mentales rápidos, porque se me facilitaba mucho la memorización. Pero como yo he escuchado bastantes y he escuchado ahorita estudiantes que me dicen, mejor póngame el ejercicio para no leer el problema, para no delimitar el problema. Entonces, dichas, dichas ideas, dichas actitudes que se expresaban verbalmente también están explícitas ahí, citadas textualmente como ellos lo dijeron, nos hacía de verdad creer que algo estaba pasando con las creencias y de verdad que sigue pasando. Validamos ese cuestionario con el grupo de trabajo, muchos docentes nos colaboraron en cuanto a revisar pruebas piloto, ¿bien? Y de ahí desprendimos a que ese cuestionario tenía que llevar dimensiones, dimensiones en el sentido en que pues los agentes de la resolución de problemas tenían que estar, como es el docente, el rol del profesor que toma en la resolución de problemas, la diferencia, porque es demasiado importante, la diferencia entre el problema y ejercicio, ¿sí? Eh, y la metacognición y actitudes que tenían los estudiantes en cuanto a la resolución de problemas. Fueron unas de las dimensiones que nos limitamos y que limitaron nuestro cuestionario a seguir la línea de la investigación que nosotros realizamos. Partiendo de eso, pues efectivamente podemos destacar resultados como docente en ejercicio en este momento, resultados de que hay muchas actitudes negativas, mucho metodología que no favorece a la resolución de problemas y que son las que crean creencias negativas. Mi compañera Erika ya nos decía que nosotros quisimos averiguar ese sistema de creencias, pero notamos que tampoco todas las creencias son negativas. Hay creencias que contribuyen demasiado al aprendizaje de la matemática y a la resolución de problemas. ¿Cuáles fueron esas creencias? Creencias como que la matemática está explícita en todos los campos que nos rodean. La resolución de problemas no siempre tiende solo a resolver problemas matemáticos, sino que también contribuye a que uno pueda resolver otros problemas que se está encontrando diariamente en la vida. Enfrentarse a problemas nos enseña eso. Descubrimos también pues que evidentemente los estudiantes no diferencian entre lo que es un problema y un ejercicio. ¿Cómo lo evidenciamos? De acuerdo a que ellos evaluaron la metodología del docente en cuanto a resolución de problemas. Y exclusivamente a mí a veces me pasa que por el currículo, por el tiempo, he perdido clases por querer avanzar
pues se me facilita mucho explicar más bien con ejercicios. Ya la profe Clarita nos decía, ella decía que efectivamente el tiempo influye bastante en la resolución de problemas y no significa que porque yo me tarde más de lo normal o más de lo estimado por alguna persona, pues yo no aplique muy bien la resolución de problemas o no aplique esta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué les puedo contar? Bueno, resaltar que, como yo les dije al inicio, nos devolvemos al colegio, actitudes que esas actitudes pues se conviertan en actitudes positivas que contribuyan y resaltar mucho que si ustedes pensarán y ya en el libro lo encontrarán explícito, vimos cosas como comparamos bueno, hicimos una directriz entre géneros, a ver quiénes géneros tienen mayor creencias negativas, positivas, y el mayor resultado que nosotros esperábamos, o bueno, la hipótesis errónea que nosotros llegamos a concluir fue que pensábamos que los estudiantes que iniciaban la licenciatura en matemáticas y estadística pues eran los que mayores creencias positivas iba a tener, ¿no? Efectivamente, nos denotamos y evidenciamos de que los estudiantes de licenciatura en tecnología fueron los mejores en tener creencias positivas. Entonces, de ahí nos quitamos la creencia de que nosotros también nos tenemos creencias negativas y que, venga, ¿qué es lo que está pasando para que nosotros promovamos esas creencias negativas y las volvamos positivas, que es el rol que les va a contar mi compañero aquí en este momento, que es el rol del docente, para que el estudiante pase de ser muy pasivo a que pase de ser activo y qué creencias tienen los docentes en cuanto a su metodología en la resolución de problemas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Diego. Entonces, continuando con el siguiente capítulo que ya dejamos en aparte lo que son las creencias de los estudiantes, ahora nos centramos en las creencias de los profesores. Pues para iniciar en este capítulo, yo les quiero preguntar a todos los que nos encontramos en la transmisión, para ustedes, ¿qué es resolver un problema? ¿Sí? ¿O qué es la resolución de problemas? ¿Sí? Entonces, pues muy seguramente al interiorizar esa pregunta, pues nos haremos alguna idea, algunos tendremos clara el significado o la definición, eh, pero no quiere decir que porque yo lo sepa o que otra persona lo sepa, vamos a coincidir en lo mismo, ¿sí? Esto es lo que nos dice Contreras en el 2009, ¿sí? Es muy sencillo encontrar a dos docentes que en esencia aporten en una misma definición de lo que es resolver un problema, ¿sí? Es sencillo. Pero no es tan sencillo que ellos dos concuerden en el papel que se le otorga a la resolución de problemas en el currículo y mucho más complejo y más difícil en que ellos dos coincidan en el papel que le otorgan en el aula, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos inferir que primero, la definición o el significado que se le otorgue a la resolución de problemas y también el papel que le otorgue al currículo y al aula, ¿sí? Influye bastante o está fuertemente ligada al rol docente, ¿sí? Entonces, Contreras en su trabajo nos clasifica el rol docente en 4 tendencias que estamos viendo en pantalla: la tendencia tradicional, la tendencia tecnológica, la tendencia espontaneísta y la tendencia investigativa, ¿sí? Voy a explicar en estas 4 tendencias de una manera muy práctica y no tan rigurosa, pues porque para eso pues está el libro, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer como muy por encima y con algunos ejemplos. Entonces, vamos a hablar de estas 4 tendencias en 3 aspectos muy importantes, ¿sí? ¿Cuál es el papel del estudiante? ¿Cuál es el papel del docente? ¿Y cuál es el papel de la resolución de problemas en cada una de estas tendencias? ¿Sí? Entonces, en la tendencia tradicional, en los ejercicios, los problemas son vistos como ejercicios, ¿sí? No hay diferencia entre problema y ejercicio. Entonces, allí es donde nos encontramos el profesor que nos coloca de la página 5, hagan los ejercicios tales y tales, y para ellos eso es un problema,
¿sí? Esos son los problemas. Cuando el estudiante tiene alguna duda, entonces el profesor da claves semánticas explícitas, ¿sí? O sea, se acerca, entonces le dice, no, mira, aquí lo que usted tiene que hacer es simplificar, restar, multiplicar o dividir, ¿sí? No da lugar al pensamiento del chico, sino de una vez da la respuesta al procedimiento que debe hacer el muchacho. En la tecnológica también se coinciden los problemas como ejercicios, ¿sí? Pero entonces aquí se tiene la noción de que en estos son aplicación de la teoría y se deben dar después de ella, ¿sí? Y además de dar en claves semánticas explícitas, también se dan en claves semánticas implícitas, ¿sí? Entonces, cuando el estudiante le pregunta al docente en lo mismo, profe, ¿cómo hago? ¿Cómo avanzo? Tal cosa. Entonces el profesor dice, bueno, multiplique o también le dice implícitamente, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos lo otro? ¿Qué pasa si en vez de restar, pues se suma, ¿sí? No le dice explícitamente sume, ¿sí? Pero sí le está dando la pista que es que así es como se resuelve el problema. En la espontaneísta, el problema se ve como una actividad que potencia el conocimiento, ¿sí? Y el docente es el que sugiere los problemas, ¿sí? En las dos anteriores, lo que es la tradicional y la tecnológica, el docente se guía por un libro, saca los ejercicios de un libro y los problemas no están contextualizados, ¿sí? En la espontaneísta sí se busca que esté contextualizado y más que sea de interés de los estudiantes porque esto promueve para él el aprendizaje y le dota de un significado al concepto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, llega un docente a la clase, están viendo un tema en específico y propone un problema. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos con los Juegos Olímpicos o que pasó la Copa América, el año siguiente que es el Mundial, entonces se le da por preguntarle, ¿ustedes saben cuántos partidos se juegan en un Mundial? Por ejemplo, lo pregunta. Y ustedes también pregúntense, ¿cuántos partidos se juegan en un mundial? Entonces, muy seguramente empezamos a hacer algunos cálculos matemáticos en la cabeza, pero en el salón nos vamos a encontrar que los chicos lo dicen coloquialmente, a los 10 segundos alguien dice una respuesta, 30, 40, sin haber hecho algunos cálculos primero, ¿sí? Pues, ellos son así, lo que decía Diego y la profe Clarita, pues como se ha venido con una teoría que supuestamente el que haga más rápido el ejercicio es el que más sabe matemáticas, entonces ellos van a dar respuestas inmediatas, ¿sí? Entonces, en eso pues el profesor los va organizando, les va dinamizando las ideas, ¿sí? Hasta que se encuentra, pues en realidad con el procedimiento y con la respuesta correcta. En la tendencia investigativa, los problemas son la síntesis y la generalización de los aprendizajes, es decir, que el problema se ve como contenido, como medio, como método y como aplicación del conocimiento, ¿sí? O sea, todo el aprendizaje gira alrededor del problema, ¿sí? Aquí el docente es quien genera el problema e implica a los estudiantes, ¿sí? El estudiante ve el problema como una investigación y tiene que indagar y buscar sobre esto. ¿Qué hace el docente si hay alguna duda? Entonces, él no proporciona ninguna clave semántica ni tanto explícita ni como implícita. Él lo que sugiere son heurísticas, ¿sí? Sugiere son recursos. Entonces, bueno, ¿qué tal si hacemos algún gráfico? ¿Qué tal si hacemos una tabla? ¿Sí? Entonces, lo que él sugiere no es decirle esta es la respuesta o haga tal cosa, sino él está sugiriendo es un proceso para el estudiante. Entonces, como que hay más en autonomía para el aprendizaje del estudiante. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se hizo? Entonces, para este capítulo, a diferencia del anterior que se hizo un análisis mixto, para este fue un análisis netamente cualitativo, ¿sí? Entonces, se eligieron 4 docentes que dictaban en primer semestre, como bien lo dijo la profe Clarita, en la seccional de Uitama,
y a ellos se les aplicó en 2 cuestionarios, ¿sí? Uno acerca de la concepción que tienen acerca de la enseñanza y aprendizaje de la matemática y otro acerca de las creencias en resolución de problemas que estos tienen. También se hizo una revisión de documentos muy importante, se revisaron los microcurrículos de todas estas carreras mencionadas, ¿sí? Y se encontró que la competencia de resolución de problemas está explícito en cada uno de ellos, ¿sí? O sea que es muy importante tanto en la educación básica como en la educación superior, ¿sí? En siguiente. ¿Qué se encontró? Pues nos encontramos con que, y pues esta fue una de las razones por las que nosotros, cuando estábamos validando los cuestionarios que dialogábamos, decíamos en un principio solamente íbamos a aplicar un cuestionario, ¿sí? Que era el de las creencias de resolución de problemas, y dijimos, no, pues también de una vez en mirar qué concepciones tienen acerca de la enseñanza de la matemática. Y con lo que encontramos nos dimos cuenta pues que estábamos bien, ¿sí? Que las creencias que los docentes tienen acerca de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas están fuertemente ligadas con las creencias en la resolución de problemas, ¿sí? O sea, que si yo creo que enseñar matemáticas es enseñar, digamos, un producto terminado en un libro, en un concepto, ¿sí? Números, que se trata de algoritmos, pues muy seguramente mi creencia acerca de la resolución de problemas va a ir del mismo modo, ¿sí? No, pues resolver un problema es dar la solución y escribir y utilizar algunos métodos formales. ¿Qué encontramos también? Pues sin ánimo de generalizar la práctica docente y tampoco criticar, encontramos que pues las tendencias que más predominan son la tendencia tradicional y tecnológica, ¿sí? Entonces, pues que si bien los ejercicios se usan, perdón, si bien los problemas sí se usan en las clases, no se tiene como eje sino más bien como la aplicación de la teoría impartida, ¿sí? Siempre se dan al final y por lo general siempre se da sobre la evaluación. También encontramos que se prefiere una resolución vía formal con métodos deductivos, ¿sí? Entonces, si bien ellos manifiestan que en las clases, ¿sí? No les importa, digamos, que los estudiantes aborden el problema de manera intuitiva, ¿sí? O digamos, con ensayo y error, haciendo diferentes esquemas, en la evaluación sí les importa que, digamos, esté todo estructurado algorítmicamente, ¿sí? Con métodos deductivos. Siguiente. ¿Qué se busca con esto? Pues en generar procesos de autorreflexión. En, qué podemos decir aquí? ¿Y por qué recomiendo tanto en el libro? Porque después de leerlo uno ya no se va a ver de la misma manera, ¿sí? Entonces, como lo decíamos con Diego muchas veces que estábamos en descanso, que tuvimos la oportunidad de elaborar en el mismo colegio, pues cuando uno está dando la clase y ya después de haber investigado todo eso, uno dice, pero oiga, si yo lo enseño de esta manera, pues no, estoy haciendo como, haciéndole pues no un daño, pero sí le estoy afianzando como que una creencia negativa al estudiante, ¿sí? Entonces uno como que empieza a autorreflexionar acerca de su práctica docente. En, ¿Qué se busca también? Pues flexibilidad, ¿sí? Flexibilidad tanto, digamos, en el currículo, por lo que decían mis compañeros, los tiempos que hay que manejar, tanto en eso como en el proceso de resolver problemas, ¿sí? O sea, que no sea todo vía formal y deductiva, sino que también haya espacio para lo inductivo e intuitivo, ¿sí? También se busca ajustar o hacer ajustes en las estructuras organizativas del microcurrículo. Y por último, cambiar la visión que se tiene acerca pues, de las creencias en las matemáticas. Gracias, Sergio. Bueno, estamos ya a 10 minutos del cierre
de esta presentación, pero quisiera como finalmente cerrar de pronto con un aporte de ustedes en este sentido. Si bien es cierto, nos han presentado el panorama de todo lo que encontraron, nos damos cuenta que todo lo hemos hablado en tercera persona, ¿cierto? Entonces, lo que encontramos, lo que pasó, lo que fue más recurrente. Quisiera que como para el cierre pudiéramos de pronto decir muy brevemente de esas creencias, ustedes cómo, en cuáles se identificaron y cuáles tuvieron que cambiar así inmediatamente durante el proceso de la elaboración de ese libro. Entonces, si quiere, muy brevemente, solo tenemos 5 minuticos, ¿listo? Entonces, quien quiera empezar. Bueno, tomo la palabra, qué pena con mis compañeros. Creencias como no aplico la resolución de problemas en mis clases, creencias como desarrollo un problema como un ejercicio, creencias como la matemática solo la aprenden mentes incomparables, algunas de ellas destacadas. Entonces, sí, efectivamente, la experiencia y el mundo en que nos abre el libro, recuerdo a ello, fue bastante. Y sí, me identifico puede que con algunas de esas tres creencias, porque me ha cambiado mucho, mucho, mucho el pensamiento del libro. Diego, Erika. Sí, yo creo que la más grande creencia que tenía y que tuve que cambiar y que me hizo entrar en razón en muchas cosas era que un ejercicio era un problema. Entonces, ahí como que ya hago un alto en el camino y digo, bueno, entonces, ¿realmente cuál es el problema? Porque un ejercicio pues no tiene ningún problema. Y ya por ahorita ejerciendo también como docente en el colegio, en el Liceo Campestre Fray Arturo Ayala de Paipa, me doy cuenta que muchas veces uno comete en el error, cae en el error de que uno disfraza los ejercicios de problema. Y es algo que uno lo tiene ahí, 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 y es muy difícil como aceptar que realmente no estamos como dándole ese lugar a la resolución de problemas. Creo que esa ha sido mi mayor creencia y está todavía en proceso, porque Mi es mayor creencia es realmente, observar. sí. Listo, Sergio. Pues para mí la creencia de que pues los problemas son la aplicación de la teoría, ¿sí? Generalmente cuando estuve ejerciendo lo hacía así, sí, lo hacía y yo decía, oiga, no, está mal hecho. Pues obviamente porque ya habíamos hecho la investigación y pues obviamente se buscaban, pues sí, yo hacía la autorreflexión y buscaba, no, venga, ¿cómo lo hago de otra manera? Otra cosa era cuando algún estudiante me preguntaba y yo así de la mente ida le respondía, le decía, no, pues simplifique, no, sume. O sea, le estaba resolviendo el problema y no estaba dejando que el chico pensase. Y después me preguntaba, y cuando yo no esté, o sea, ¿cómo afrontar, digamos, el problema? ¿Sí? Entonces, muchas veces acostumbramos a los estudiantes no a solucionarles, pero así a darles implícitamente la solución. ¿Sí? Entonces, Es decir, estos no chicos, privilegiamos el proceso, ¿no? Privilegiamos la exacto. respuesta y no el proceso. Gracias. Para cerrar, profe Clarita, Sí, para que por favor puedas extender la invitación y además si nos quieres compartir muy brevemente también las creencias como formadora de profesores ante esta posibilidad de estar en compañía de estos diferentes saberes en la construcción del libro y poder hacer la invitación a su consulta. gracias, profe Lida, de verdad. Como formadora de profesores, una creencia, el creer que trabajar la resolución de problemas como contenido, con eso, dentro de los cursos de didáctica, voy a generar la competencia de resolución de problemas. Eso me parece que fallamos a veces mucho los profesores que orientamos y sobre todo la parte de didáctica. El reto, trabajar los problemas en contexto, el diálogo con otras disciplinas, la invitación a que como profesores de matemáticas no nos quedemos encerrados en sí mismos, sino que dialoguemos con los otros.
En educación superior, dialoguemos con los profesores que orientan las matemáticas en otras carreras y los profesores que son de esos programas para poder lograr una sinergia entre todos. En la escuela, el tratar de hacer la matemática lo más agradable posible para ellos, que vean la utilidad, el enfoque de la matemática crítica y la postura sociopolítica y sociocultural de la educación matemática, pienso que es una vía que podemos rescatar y que vamos a seguir trabajando. Los invito de verdad a que consulten nuestro libro, sobre todo en la formación de profesores, igual profesores en ejercicios recién egresados o ya con muchísima experiencia, porque a veces creemos que por más años de experiencia que tengo ya las cosas están bien, seguramente no. Si nos miramos al espejo y reflexionamos sobre nuestras prácticas, nos vamos a dar cuenta que hay que reconocer al otro, dialogar y reflexionar con el otro, con nuestros estudiantes, pensar a quién estoy formando, para qué les sirven esas matemáticas que les estoy enseñando. Y finalmente quiero agradecer, está en pantalla, muchas personas que estuvieron también en este proyecto a la par, no en el ejercicio escritural, pero sí en la discusión, en la motivación, en el aliento. Marta Mosquera de la Universidad Surcolombiana, maestra de maestros, Ángela Galvi, Cecilia Medina, Clara Puentes, Margot Valdivieso, Marian Guerrero, mis semilleritos, Marley, Gladys también, Alberto Sea también que nos colaboró en la parte de estadística y a todos ustedes, equipo editorial, muchísimas gracias de verdad. Es un orgullo para mí estar compartiendo este escenario con estos 3 coequiperos y espero que vengan muchos proyectos más. Y gracias, profe Lida, de verdad por todo. Muchas gracias a ustedes, pues como educadora matemática también y como formada también en esta línea, de verdad, hoy recibo con gran placer y guardamos la esperanza de que cada vez en nuestra universidad se están formando más estudiantes investigadores y reflexivos sobre este tema que realmente van a engrandecer este campo investigativo. Entonces, agradezco a todos su participación y desde luego no me puedo ir sin decirles que este material lo pueden consultar en la página de la editorial, que es editorial.uptc.com. Pueden encontrarlo ahí. Ahí encontrarán gran variedad de los libros, no solo este, sino la colección y además también pueden acceder a más de 112 libros en acceso abierto que tiene la universidad disponibles para ustedes. Desde luego también les hago la invitación para el día de mañana, nuestra 4ª presentación con el libro Tesoros fósiles de Firavitova, Ciencia y Arte en la Interpretación Paleoambiental, que se desarrollará mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias a todos y buen día.